Buenos días. Se comienza el observatorio del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de la Valencia y Zamora, ECOBA Estudios, en lo referente al Observatorio Económico del cuarto trimestre del año 2024. Como siempre hacemos, intentamos dar dos frases, digamos, que influyen o que es el resumen de todo lo que vamos a decir, y es que la economía vuelve a la incertidumbre, sin lugar a dudas, y existe una disminución del crecimiento económico generalizado en el mundo, por supuesto, en Europa y en España. Los datos económicos que nos da el Observatorio Económico para este trimestre, el último trimestre del año, es que la población experimenta una ligera recuperación durante este último año, del 0,3%. Por supuesto, gracias al incremento de la población extranjera que se incrementa en el 8,9%. Sin embargo, los habitantes con nacionalidad española se reducen en el 0,5%. La mejor población regional, mejor dicho, la mejora de la población regional ha sido la tercera más baja de España. La población activa avanza en el 1,3% en paralelo a una mejora de la población ocupada, que es del 2,8%, y un retroceso de los parados. Un retroceso de los parados que se reduce en el 13,2%, cuando en el anterior trimestre fue de un menos 0,9%. Por tanto, estamos incrementando la reducción o el retroceso del número de parados. La tasa de paro cae en 1,4% de puntos, de tal forma que la tasa de paro de la región, el 9,3%, es la novena más baja de España. El paro registrado en diciembre del 2024 ha sido del 4,7% inferior al 2023 y el 19,7% de los empresarios castellanos y leoneses considera que el futuro inmediato de su negocio será favorable frente a un 17,2% que vaticina un futuro inmediatamente desfavorable. Las hipotecas constituidas en el cuarto trimestre del año sobre viviendas urbanas han aumentado un 43,8% y el sector servicios pierde un 1,8%. Finalmente, decir como datos, dentro de todo lo que surge claro en el observatorio, es que el volumen de exportaciones durante este trimestre ha sido de un 17,9% mayores, cuando en el anterior trimestre fue de un 12%, vamos creciendo, y las importaciones notan una subida del 10%. Además, también los ingresos tributarios brutos dentro de lo que es la comunidad se ascendieron a 567 millones con un incremento interanual del 11,6%. Bien, estos y otros datos surgen del estudio socioeconómico del cuarto trimestre del año 2024. Y ahora vamos a contextualizarlo en la realidad socioeconómica tanto a nivel de Europa, de España, como de Castilla y León. Bien, antes de empezar a hablar de Castilla y León, tenemos que saber cómo se sitúa Europa. Europa en este momento se encuentra en una expansión de gasto. Una expansión de gasto donde Bruselas plantea suspender las reglas fiscales para defensa, por lo que el aumento del gasto no computará como déficit para los países. Por tanto, tenemos ahí un punto de inflexión de un mayor gasto y, por tanto, un mayor endeudamiento. Por supuesto, esto va a provocar un incremento de la deuda de los países miembros, como España, provocando directamente un incremento de las primas de riesgo, siendo una realidad problemática a la hora de acudir a los mercados para financiarse, sobre todo para aquellos países altamente endeudados como España y, por supuesto, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Esta es una realidad que subyace en Europa en estos momentos, con independencia de muchas otras realidades, como vamos a ir hablando posteriormente, pero esta, digamos, trastoca el déficit y el gasto público de la Unión Europea. Si nos fijamos en la realidad de España, que trastoca y también influye mucho en Castilla y León, pues España tiene una baja productividad de sus empresas. Es muy importante tener este dato. Existe una crisis de la vivienda con un desfase entre la oferta y la demanda de la compra o alquiler. Existe un aumento sin control de la deuda pública, de todas las administraciones. No hay que desdeñar ninguna. Falta de criterios para ajustar el gasto público. No existe ni voluntad política ni criterios para ajustar el gasto público. Estamos en un estado sin presupuestos que afecta a los presupuestos de las administraciones autonómicas y locales. Existe un sistema de financiación de las autonomías no adaptado a la realidad y con mucha controversia política. Existe una guerra comercial en ciernes por la política económica de Estados Unidos a nivel mundial y la economía de España se encuentra reforzada por variables muy inestables. Estas variables son el turismo, por supuesto, el incremento de la deuda pública que financia el gasto público y además un impulso de los fondos Next Generation
que se están constatando e invirtiendo en el ámbito público más que en el privado. Esta es una realidad de España y bajo esta realidad funciona Castilla y León. ¿Qué se ha visto o qué realidad tiene la economía de Castilla y León? Bien, el Producto Interior Bruto de Castilla y León, la riqueza de Castilla y León ha crecido, por supuesto, debido al efecto fundamental del aumento de la inflación en los últimos años, en los últimos meses, y por un aumento del gasto público que ha provocado una disminución de la inversión privada, en donde la inversión extranjera ha disminuido a bajo mínimos. La inflación se ha reducido debido a efectos como la reducción de impuestos a los productos energéticos y alimentarios, que ya han vuelto a su estado normal, afectando nuevamente al incremento de precios. Existe una creciente inseguridad jurídica que hace que las inversiones en Castilla y León, tanto en empresas nacionales como en extranjeras, se encuentren en disminución constante. La confianza de los consumidores castellanos y leoneses es débil y muy inestable. Cualquier duda o incertidumbre hace parar el motor de la economía, que es el consumo, y en estos momentos existe una realidad socioeconómica en donde la incertidumbre está en su máxima potencia. El desempleo de la región es muy elevado en relación a otras economías de otras comunidades autónomas y de la Unión Europea. La reducción del desempleo regional que se está produciendo en los últimos meses siempre será en porcentaje mayor que en otras comunidades autónomas y también el de España en relación con el resto de países europeos. ¿Por qué? Porque tenemos un mejor nivel de pleno empleo, o tienen, mejor dicho, ellos un mejor nivel de pleno empleo. Existe todavía una rigidez laboral que no ayuda en el corto y en el largo plazo. Se necesita también estabilizar y reducir al mismo tiempo el gasto y el déficit estructural, en donde muchos gastos coyunturales se han transformado en estructurales por decisión política, no sustentados en el sentido común de la gestión presupuestaria. La deuda está alcanzando unos niveles insostenibles para ser minorada tanto en el corto como en el medio y como en el largo plazo, ya que los intereses financieros a pagar, así como el incremento de los gastos estructurales, hace que se necesite cada vez más dinero en una economía que no genera ingresos a través de los impuestos, basados, por supuesto, en el crecimiento económico, y no por el incremento de la presión fiscal, que es lo que realmente está ocurriendo en el incremento de ingresos por parte del Estado. Si hablamos de las empresas, Castilla y León ha perdido en los últimos 6 años 4.247 empresas, el 6% de su tejido empresarial, y esto va creciendo. La causa son muchas, pero entre ellas es la subida de costes debido al aumento del precio de las materias primas, los costes salariales, el mecanismo de equidad intergeneracional, junto con el incremento de la inflación que ha hecho desaparecer micropymes y, por tanto, la actividad económica que genera realmente el empleo y el consumo que hace reactivar y crecer la economía. La economía de Castilla y León, sin embargo, se encuentra reforzada por varias variables que son muy dispares y con muy poco o corto recorrido. El efecto dominó de los fondos económicos, de los fondos europeos, el incremento del gasto público regional y nacional, junto con un mejor comportamiento del consumo de los castellanos y leoneses y de las exportaciones de productos y servicios. Bien, estas son las variables de Castilla y León inicialmente que se han obtenido a través de los datos del observatorio. Pero tenemos que tener en cuenta 3 variables que son determinantes en el año 2025 y en el año 2026. Tipos de interés, inflación y aranceles. Y que van a afectar a los ciudadanos, a las empresas y, por supuesto, al Estado, tanto comunidades autónomas como en las administraciones locales. Si hablamos de los tipos de interés, el 6 de marzo de este mes, el Banco Central Europeo volvió a recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta dejarlos en el 2,5%. 6 bajadas consecutivas desde junio del 2024. Con este movimiento, el precio del dinero desciende a niveles mínimos desde febrero del año 2023. La realidad, lo que ocurre con esto, es que el coste de los préstamos de las empresas y de los consumidores está disminuyendo, potenciando, por supuesto, el consumo y la inversión, con un efecto directo en el crecimiento económico, aunque moderado, ante la incertidumbre de la economía a nivel internacional. Tenemos que ver una precaución. A partir de ahora, el Banco Central Europeo tiene que estar, si me permiten la expresión, muy fino a la hora de tomar decisiones para dar confianza y no crear más incertidumbre de la que están provocándose a nivel internacional, por ejemplo, los aranceles. El objetivo es lograr el equilibrio para que no se produzca un exceso de consumo
o una ralentización de la economía. El Banco Central Europeo no debe relajar su política monetaria, debiendo volver a planificarla al existir variables que pueden trastocar sus objetivos para controlar la inflación y con ello lograr la estabilidad de precios. Fíjense bien las variables. Y todas están al mismo tiempo. La coexistencia de dos guerras, Ucrania-Rusia y Gaza-Israel, con una gran inestabilidad de los suministros energéticos y de las materias primas, tanto en precios como en volumen. La incertidumbre de la política económica de Estados Unidos, la subida de aranceles a nivel mundial, el repunte de precios, el incremento del gasto público en sus Estados miembros. Alemania es el motor de la economía europea, potenciando su industria y su defensa. Va a gastar más dinero. Y el resto de países incrementando también el gasto militar. El incremento del endeudamiento de todos los países de la Unión Europea si al final no se cumple la estabilidad que reclama Bruselas. Si hablamos de la inflación, si suben los precios por los aranceles, pues trae varias consecuencias. La subida de precios provocaría una disminución del poder adquisitivo de los consumidores, disminuyendo por tanto su consumo. Esto a su vez provocaría tarde o temprano una subida de los salarios y por tanto de la inflación. Si hablamos de las empresas, esta inflación, habría una minoración de las exportaciones, una minoración de los beneficios empresariales que provocaría tres efectos: la disminución de la inversión empresarial, la disminución de la contratación laboral y posiblemente un incremento de los despidos. Si hablamos del Estado, inflación, habría un incremento de la inflación que provocaría un incremento de los ingresos del Estado por la subida de precios y un incremento de las ayudas sociales, desempleo, sanidad, que reajustaría el presupuesto del Estado al tener que reasignar partidas presupuestarias. Y si hablamos de la moneda, el debilitamiento del dólar y el fortalecimiento del euro, que junto con los aranceles haría disminuir las exportaciones. Hablemos de aranceles. Miren, se está produciendo un cambio de paradigma en estos momentos. El comercio mundial se enfrenta a un cambio de paradigma. La política económica de Estados Unidos y los posicionamientos de Rusia y China desestabilizan el comercio mundial y el multilateralismo. Aranceles del 25% en importaciones provenientes de Canadá y de México, eliminando el Tratado de Libre Comercio que firmó Trump en su anterior legislatura, o bien un 20% a China. Europa no se va a quedar fuera de este juego, ya que se prevén incrementos de los aranceles en automóviles, productos agrícolas o los ya impuestos con el acero y el aluminio del 25% por parte de Estados Unidos, que provocará, sin lugar a dudas, una contestación por parte de la Unión Europea con otros incrementos de aranceles. El 1 de abril por valor de 8.000 millones y el 13 de abril de este año por valor de 18.000 millones de euros, provocando una guerra comercial a nivel mundial de consecuencias imprevisibles que afectará directamente a Castilla y León. Las preocupaciones reales, más que por el impacto directo en nuestros productos regionales que exportamos a Estados Unidos, son las consecuencias directas en el comercio europeo y mundial, que provocará un aumento sin lugar a dudas de la inflación, incrementando los precios a todos los productos en mayor o en menor medida, en unos momentos en donde la inflación se estaba controlando y la política monetaria estaba empezando a dar resultados. Esta realidad arancelaria y el efecto directo de la inflación influenciará, por supuesto, a la Fed en Estados Unidos y al Banco Central Europeo en Europa, y se tendrá que replantear la disminución de intereses o bien la subida de los mismos con el fin de controlar un descontrol de la inflación. Y esta situación se enfrenta a dos realidades: el reconocer que nos enfrentamos a un futuro muy incierto, que ya es un presente, y también a otra realidad, que la Unión Europea debe conseguir compromiso y agilidad en planificar y ejecutar una nueva estrategia industrial, comercial y tecnológica, que la sitúe, si me permiten la expresión, en el mismo campo de juego que las grandes potencias mundiales en materia económica. El razonamiento que muchas veces hemos oído, que mientras Estados Unidos y China innovan y compiten, Europa solamente regula y se hace cada vez más pequeña a efectos económicos y de representatividad a nivel mundial, es totalmente cierto. Los aranceles son efectivos en el corto plazo, pero perjudican en el medio y en el largo plazo. Bien, como conclusiones a todas estas apreciaciones y datos que ha dado el Observatorio Económico del Servicio de Estudios de ECOA Estudios, del Colegio de Economistas, la economía tiene, si me permiten, vida propia.
La incertidumbre se encuentra en continuos altibajos y es la peor compañera de viaje a la hora de recorrer el camino del crecimiento económico. Cuando ya pensábamos que la incertidumbre se encontraba en proceso de reducción, surgen nuevas variables como los aranceles, que hacen desestabilizar cualquier pronóstico de estabilidad y de crecimiento económico. Además, el proteccionismo se contrarresta con más proteccionismo, provocando una guerra comercial que de seguro empobrece las economías de los países afectados. Si además añadimos nuevas realidades, como el aumento de la protección en defensa en la Unión Europea, el incremento de las inversiones en infraestructuras que materialicen la estabilidad y la fuerza de Europa, entre otras acciones. Todo ello, si me permiten la expresión, provoca un caldo de cultivo propicio para el aumento de la inflación, el retorno del incremento de los tipos de interés, la disminución del consumo de los ciudadanos y la disminución de la inversión de las empresas, en donde sea el preludio de una posible recesión. Estamos hablando de 2 trimestres consecutivos de disminución económica antes de final de año, o incluso podemos estar hablando de una estanflación, bajo crecimiento económico con incremento de inflación, con unas consecuencias nada halagüeñas en cualquiera de los dos casos. En este contexto de incertidumbre, Castilla y León tiene varios retos a los que tiene que hacer frente de una manera urgente. La falta de productividad de sus empresas, debiendo focalizar los esfuerzos en un mercado laboral mucho más estable y mucho más especializado. Lograr potenciar y ayudar a incrementar el tamaño de las empresas. Recordemos que el 97% de nuestro tejido empresarial son pequeñas empresas y microempresas. Y conseguir a través de una legislación de incentivos fiscales atractivos atraer más inversión empresarial, tanto nacional como extranjera. Al mismo tiempo, las empresas castellanas y leonesas tienen que incrementar su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías, innovar en productos y procesos productivos e incrementar sus aportaciones. Sin lugar a dudas, mucho trabajo en muy poco tiempo que se tiene que lograr. Se necesitan para concluir alta dosis de sentido común, valentía y amplitud de miras de la Unión Europea, de España y de las comunidades autónomas. Todo ello para poder sortear todos los vaivenes económicos que se van a producir en este año 2025, que ya está iniciado, y en el 2026. Y para ello se necesita una colaboración pública-privada sin matizaciones y sin precedentes, una disposición a mirar más allá de nuestro territorio en donde la innovación, la competitividad, la formación, la digitalización, las competencias transversales y las habilidades sean determinantes para el crecimiento económico y el bienestar sobre todo de los castellanos y leoneses. Bien, pues estas son las consideraciones y apreciaciones que nos ha dado el Observatorio Económico del Servicio de Estudios del último observatorio. Estoy a su entera disposición de las preguntas que consideren oportunas. Bueno, pues explicar un poco de las variables, el incremento en gasto militar, que es una de las últimas decisiones que ha tomado la Unión Europea. Sí ha comentado que en principio iría atribuido a deuda, pero si se va a convertir en un gasto estructural, ese 2-3% continuo, ¿qué consecuencias va a tener en otras inversiones en el sector público fundamentalmente? Vamos a ver, evidentemente la Unión Europea nos hemos encontrado con una serie de impactos muy importantes. La pandemia fue un impacto que nos tuvo que ayudar muchísimo a la Unión Europea y en estos momentos estamos intentando ayudar de alguna forma, se está intentando ayudar en el control a través de la política monetaria de la inflación. Nos encontramos con dos retos y además unos fondos Next Generation que están intentando cambiar el paradigma de productividad, de producción y de fabricación, tecnología e industria de la Unión Europea para el futuro. Porque la equivocación o el error que teníamos o hemos tenido, mucha gente tenía, es que los fondos europeos venían a ayudar para solventar los problemas de la pandemia. Y los fondos europeos para una proyección socioeconómica sin precedentes de la Unión Europea. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Estamos focalizados en un incremento del gasto público sin precedentes, de la deuda pública, por parte de la Unión Europea, para lograr esa proyección tecnológica, medioambiental, ese cambio de paradigma, y para lograr de alguna forma también controlar la inflación. Pero el mundo funciona y se mueve por sí solo. La economía decimos que tenía vida propia. En estos momentos, la Unión Europea ha reforzado su situación socioeconómica, su mercado laboral y sus posibles inversiones para el futuro, pero no ha centralizado sus esfuerzos, no había centralizado en la defensa. Un país, una comunidad, en este caso la Unión Europea, es fuerte por la economía, por su defensa y por su situación en el mercado mundial.
y también por sus relaciones políticas, diplomáticas en el resto de potencias mundiales. En este caso estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China y estamos hablando de Estados Unidos. Europa tiene que encontrar un lugar preferente y predominante tanto en la economía como en la defensa a nivel mundial. Tanto es más importante en una cosa como la otra, porque eso es lo que hace al resto de potencias considerar a la Unión Europea y ponerla en su situación. Evidentemente, el gasto militar en la Unión Europea estaba bajo mínimos por criterios, evidentemente, y también por situaciones, y en ese momento se tiene que potenciar porque Europa tiene que defender sus líneas de actuación, sus líneas geográficas, sin tener que pedir ayuda a nadie. En este momento, Estados Unidos es realmente el que está aportando una cantidad ingente de dinero, por ejemplo, para Ucrania, y Europa es la que está ayudando. Esto es una realidad que tiene que cambiar. Por supuesto, el incremento en el gasto militar lo que provocaría es un reajuste de los presupuestos tanto de la Unión Europea como también de los países miembros. Y ese reajuste se puede solventar analizando fríamente las cuentas y los gastos que tiene cada uno de los países. Les hemos dicho muchas veces en este observatorio y en estas declaraciones que han existido muchos gastos coyunturales que se han transformado en estructurales por decisión política, sin sentido, realmente, sin sentido común. Y entonces se tendrá que volver a replantear absolutamente todos los presupuestos de todos los países y de la propia Unión Europea para ajustar todos esos presupuestos a las realidades que existen en este momento. Y una de las realidades es la defensa. La defensa porque tenemos varias guerras en ciernes y evidentemente tenemos que redistribuir el peso específico de la defensa de nuestras líneas geográficas dentro de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que el efecto en los presupuestos será importante, pero por supuesto el presupuesto tiene que estar reorganizado, reestructurado y eliminar todas las ayudas o todos los gastos, perdón, estructurales que han sido coyunturales, se han vuelto estructurales y que se pueden eliminar de raíz. Hay un problema en esa transformación de ingresos, de gastos coyunturales estructurales, que muchos de ellos han ido al estado del bienestar, ayudar al estado del bienestar. Y por tanto, de alguna forma, eso a la ciudadanía ahora mismo, si se quita o si se reduce, tendrían que explicarlo. Hablábamos de la importancia de no tener presupuestos para abordar una situación nueva. Castillo parece que no va a haber presupuestos. ¿Cómo puede afectar? ¿En qué forma puede afectar? ¿Y cuáles son los principales problemas de esta situación política dentro de este tormenta económica? Vamos a ver, los presupuestos son importantes por sí mismos porque son los que hacen o cubren las necesidades de un gobierno autonómico o del Estado, cubren las necesidades del año siguiente. Los presupuestos son para el año siguiente, para el 2025, por eso se aprueban en el 2024. Las realidades existentes en el 2024 cambian en el 2025 y los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de una comunidad autónoma, se tienen que adaptar a las realidades que en diciembre, a finales de año, se prevén que van a ocurrir en el año 25. Por supuesto, las realidades después trastocan todo el sentido común, porque nadie pensaba, creíamos que iban a subir los aranceles, pero no al extremo que iba a estar en este momento, y tampoco creíamos que íbamos a terminar una guerra con tanta rapidez como la que podíamos terminar en este momento de Ucrania. Sin presupuestos no se adapta el gasto de la comunidad o del Estado a las realidades existentes a final de año previsionales para el siguiente año. Por tanto, estamos manejando cantidades de años anteriores. Y eso lo que significa es que no estamos ni preparados para afrontar las nuevas realidades y tenemos que buscar de alguna forma entre los gastos existentes de un año anterior cómo podemos compensar para poder cubrir toda la realidad. El mayor problema de todo esto es el estado del bienestar. Cuando quieres reestructurar algo que no tienes previsionado o no lo tienes previsto, evidentemente tienes que tocar las partidas presupuestarias que hay y alguna de ellas tiene que tener una reducción para poder incrementar los gastos, por ejemplo, que se tuvieran que dar en un momento determinado en otras partidas. Hablaba de esas herramientas para hacer frente al proteccionismo internacional, esa competitividad, la formación, la colaboración público-privada. ¿Realmente se es optimista de que todo el mundo tome conciencia y no sé, se proteja bien, se cubra bien las espaldas para que ese proteccionismo afecte lo menos posible? Vamos a ver, es muy complejo. La economía, vuelvo a repetir la frase, que además es apropiada, tiene vida propia. Entonces, el proteccionismo evidentemente es bueno y malo para Estados Unidos.
va a subir la inflación y tendrá que ajustar en algún momento terminal porque tiene que tocar otras variables dentro de Estados Unidos. El proteccionismo en Europa nos está dando un problema de que nosotros, nuestra realidad de Europa es que no la tenemos industrializada. La hemos, digamos, internacionalizado tanto, desfocalizado tanto que ha ido, no solamente es Europa, en muchos países y otros continentes del mundo ha ido a países asiáticos, estamos hablando de China. El problema que tenemos en Europa es que para poder reindustrializar y poder, digamos, estar seguros o protegernos del proteccionismo de otros países, nos va a costar decenios. Por tanto, tenemos un problema ahí. En segundo lugar, el proteccionismo realmente lo que hace es que nuestra Europa, de la raíz del año 2007-2008, cuando fue la crisis económica, se centró en las exportaciones. Y se centraron en unas exportaciones que hicieron que Europa se estabilizara y de alguna forma creciera. Si tocas las exportaciones en este momento, estás tocando el punto más débil que tiene Europa. Europa y el resto del país, o sea, España y Castilla y León. ¿Por qué? Porque nuestras empresas se mantuvieron, crecieron y pudieron estar, digamos, siendo competitivas e innovadoras gracias a las exportaciones. El problema también que hay aquí, aparte del proteccionismo, no nos olvidemos, es el motor de la economía, que es el consumo, es el ciudadano. Si el ciudadano prevé que lo va a pasar mal o que tiene dudas de la empleabilidad que pueda tener, para la economía de en seco. Y ahí ya no vale ni proteccionismo ni nada. Por tanto, las variables hay que jugarlas muy bien, hay que ponerlas encima de la mesa, ser muy prudentes en lo que se está haciendo, contrarrestar muy bien todas las cosas sin provocar más enfrentamientos ni más guerras comerciales, mucho sentido común y mucha responsabilidad en lo que vayamos a hacer, porque se puede trastocar todo y crear, no una recesión que quizás sea lo menos importante, aunque tiene su problema, una estanflación. Y de una estanflación se sale con mucho desempleo y con mucha empresa que haya desaparecido. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias por su atención. Les esperamos para el mes que viene, que será el Observatorio de Comercio Exterior. Muchísimas gracias.